La sinapsis, la conexión de chispas neuronales, ocurre dentro de nuestros cerebros. ¿Podría también ocurrir fuera de nuestros cerebros? ¿Hacemos, por decirlo así, sinapsis externas cuando dialogamos con nuestros amigos? Este escenario sería muy luminoso. El antropólogo Roger Bartra nos hablará de la hipótesis del cerebro fuera de nuestro cerebro, de los símbolos y lenguajes que son una extensión de nuestro cerebro y nuestra conciencia. No se lo pierda en La Oveja Eléctrica, aquí, en Canal 22. Bienvenidos a la noche cósmica de La Oveja Eléctrica, aquí en Canal 22, en donde hoy hablaremos de un gran tema. ¿Puede existir una parte de nuestro cerebro fuera de nuestro cerebro? ¿El llamado efecto placebo podría ser una comprobación de esta hipótesis? ¿Qué te parece, querida Silvina? La verdad es asombroso, querido Pepe. Es fascinante este concepto, al que Roger Bartra denomina exocerebro. Pepe Gordón conversa con este destacado antropólogo que explora estas ideas en su libro más reciente, Chamanes y Robots, Reflexiones sobre el efecto placebo y la conciencia artificial. Bartra nos explica sus interesantes nociones en torno al cerebro que se escapa de nuestros cráneos. De hecho, ¿de qué está hecho nuestro cerebro externo? Pues querido Roger Bartra, un gusto que te encuentres aquí en el espacio de La Oveja Eléctrica en Canal 22. Yo te agradezco muchísimo, Pepe, la invitación. Platicar, hablar contigo es un lujo, verdaderamente, un gran placer. No, es mutuo, querido Roger, y justamente vamos a hablar de lo que quiere decir esta posibilidad de que la sinapsis no nada más están ocurriendo en nuestro cerebro, sino la interacción con el diálogo con el otro. Porque ahí empezamos a hablar de que el cerebro está jugando más allá del cráneo. Ese es el origen de mis estudios y reflexiones sobre estos temas, que se inició con mi libro Antropología del Cerebro, que no es posible entender la conciencia si no entendemos que está conectada, que se extiende en realidad, no solamente está conectada, se extiende hacia afuera del cerebro, en lo que yo llamo el exocerebro, en unas prótesis culturales, simbólicas, que son fundamentales y que no hay una continuidad. Eso me parece fundamental. En tu libro más reciente, que tiene que ver con robots y chamanes, exploras precisamente el efecto placebo para hablar de cómo es real esta idea de que el exocerebro interviene en nuestro cuerpo. Pues yo creo que una de las pruebas más claras de que los elementos culturales, rituales y simbólicos interfieren, influyen y modifican los circuitos neuronales internos, biológicos, es justamente el efecto placebo. Porque el efecto placebo es básicamente un simulacro, una mentira, digamos, que se vuelve realidad y se vuelve verdad en la medida en que interfiere en los circuitos neuronales y alivia el dolor. Es básicamente un mecanismo de alivio. Yo diría que no es de curación, pero de alivio. Pero han comprobado que efectivamente el ritual, desde el chamán hasta el médico, el chamán de bata blanca, el médico moderno, utilizan ese efecto, a veces inconscientemente y otras veces con conciencia, y efectivamente se modifica la bioquímica cerebral como una respuesta al ritual que es externo. Entonces eso me parece que es muy importante y es una más de las pruebas que yo he acumulado en la antropología del cerebro, porque en realidad el principal elemento exocerebral de esas prótesis cultural, que es una continuación de la conciencia fuera del cerebro, pues es el lenguaje. Pero también el arte, la literatura, la música, la danza, desde luego. Yo he desarrollado eso con cierto detalle y me parece que es algo que es muy importante, y si no se desarrolla esta investigación para ver efectivamente cómo ocurre esa conexión
entre lo interior y lo exterior. Esa continuidad que hay no se va a poder resolver, el llamado misterio de la conciencia. Nuestros lenguajes y símbolos culturales son la parte más externa de nuestro cerebro que nos ayuda a procesar la información que afecta a nuestro cuerpo. Así, el efecto placebo nos permite reconocer cómo es que funcionan los rituales chamánicos antiguos y cómo los médicos hoy en día también utilizan estos rituales para ayudar a aliviar nuestro dolor. De ello hablaremos después del corte. Mientras tanto, vamos con nuestra compañera Aura López, que nos habla de los asombros de esa parte externa de nuestro cerebro que se llama tecnología. Pues querida Aura, como siempre un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Muchas gracias, Pepe. Y bueno, ¿qué nos traes el día de hoy? ¿Algo que tiene que ver con humanoides? Sí, hoy les quiero platicar de una universidad en Irán que está desarrollando un humanoide para que la gente tenga más imaginación y más creatividad en crear este tipo de robots y digan, bueno, pues se pueden hacer varias cosas interesantes. Este humanoide lo que hace es que ya puede agarrar mejor objetos. Eso es algo súper complicado en la robótica. Se necesitan muchos algoritmos, software, hardware, y entonces este robot puede hacerlo de una forma más precisa, sobre todo agarrar botellas de agua, que es algo como muy común para los humanos, pero muy difícil para ellos. Y otra cosa interesante que hace es que puede desplazarse de una forma más amigable en cuanto a sus movimientos a la izquierda, a la derecha, tiene sensores en los pies para mantener el equilibrio, tiene coyunturas para que pueda hacer movimientos más precisos. Y bueno, la idea de este proyecto básicamente fue desarrollarlo para que la gente y la comunidad científica en Irán dé una exposición hacia el mundo, de que ellos también están aplicados en el mundo de la robótica desde una perspectiva humana, o sea, no para fines comerciales, ni de asistentes, ni de servicio, sino como conexión humano-máquina, cómo podría ser la convivencia entre estos seres. Es muy interesante, querida Aura. Como siempre, te agradecemos tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Después del corte, regresamos enseguida a La Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando con Roger Bartra sobre la hipótesis del cerebro que existe fuera de nuestro cerebro y cómo el efecto placebo podría ser una demostración de estas ideas. ¿Cómo de rayo? Estamos de regreso en la noche cósmica de La Oveja Eléctrica, aquí en Canal 22, en donde estamos hablando de la hipótesis de que las redes de nuestro cerebro no terminan dentro del cráneo, sino que hay sinapsis con otros cerebros mediante las chispas del lenguaje y los símbolos culturales que nos ayudan a procesar la información en nuestros cuerpos. Eso explicaría por qué el efecto placebo funciona y nos ayuda a aliviar el dolor tanto en los rituales chamánicos como en la medicina contemporánea. De ello conversa Roger Bartra con Pepe Gordon en una interesante entrevista. ¿Cómo personalmente te enfrentaste por primera vez, ya sea en tu ámbito cercano o con amigos, a observar el efecto placebo? Debe de haber, creo que en la vida de casi todos nosotros hemos visto allí algunos ejemplos de que, mira, le dieron un placebo. Bueno, yo soy antropólogo, etnólogo. He hecho trabajo de campo, por ejemplo, en el Valle del Mezquital, en la población otomí. He visto esos rituales chamánicos también en la Ciudad de México. Cuando a uno le hacen una limpia, por ejemplo, es un ritual chamánico. Y en todos estos casos, uno como antropólogo puede observar que tiene efectos positivos que no son mágicos, ¿no? Aunque desde luego el ritual chamánico está envuelto en una cierta cosmogonía, a veces muy compleja, a veces muy elemental, pero no, hay una relación efectiva, hay un efecto que es comprobable. Eso yo lo sé pues desde que era estudiante de antropología. Hablando con amigos médicos, hablando con neurólogos, pues me di cuenta que efectivamente los médicos cada vez más reconocen la importancia del efecto placebo. Ahora ya es un lugar común. Hace 50 años empezó a abrirse la medicina a ello, pero con muchos problemas, porque hay un problema ético tal vez.
se parte de una mentira. Se está engañando al enfermo, al paciente. Le das una píldora de azúcar y le dices de que azúcar, tiene una efectos inyección curativos. de agua, entonces una operación, una cirugía simulada y siente alivio. Estás mintiéndole. Si él se da cuenta de que es una mentira, ya no hay efecto. Por eso tiene que estar consciente y eso es lo importante desde el punto de vista de la conciencia. Entonces, esa es la clave de todo. Pero claro, es algo que no se puede generalizar porque no se puede establecer todo un sistema basado en una mentira, en un simulacro, pero hay que reconocer, y lo acaban reconociendo, que esa mentira se vuelve verdad, porque sí tiene un efecto, ¿no? Esto nos habla de que a lo mejor podríamos saltarnos el paso de la mentira con el significado y el sentido que podría hacer actuar también al cuerpo de otra manera sin tener que tragarnos la mentira, porque ahí se está hablando de un mecanismo en donde la intención y el sentido es importante. No estamos tomándonos una pastilla con una sustancia inerte, nos estamos tomando el significado que le atribuimos a eso. Hay un ritual simbólico que manda señales, tiene un significado. Ese significado no es mentira en el sentido de que no corresponde porque no hay un fármaco activo, es ficticio. Yo creo que eso los médicos cada vez lo entienden mejor y saben utilizarlo. Y es un complemento importante que alivia a los pacientes, que contribuye a la sanación. No sustituye, desde luego, como en muchas medicinas, pseudomedicinas alternativas, no sustituye el trabajo científico de los médicos, es un complemento. Ahora, a mí me interesa desde el punto de vista de probar que la conciencia está montada a caballo en el cerebro y en las redes culturales. Me parece que el efecto placebo demuestra esto y los médicos lo han comprobado, lo comprueban en su clínica, en sus consultorios todos los días. Entonces, eso es lo que me lleva a fortalecer mi tesis sobre la presencia de un exocerebro. Seguiremos conversando con Roger Bartra sobre el cerebro que se sale del cerebro. Hablaremos del origen de la palabra placebo y sobre cómo, desde el medievo, un médico árabe intuía que un mecanismo de este tipo era el que estaba detrás de los efectos curativos de los amuletos y de los rituales de curación. Antes de ello, vamos a la sección Aguas con el Hacker con nuestro querido doctor Morsa, el físico Manuel López Michelón. Pues querido doctor Morsa, qué gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. ¿Tienes también por ahí un ajolote cósmico? Tengo un ajolote, ¿no? Sí, claro, desde luego. Hay que estar en todo. Oye, pues querido Morsa, fíjate que hemos estado hablando del exocerebro, el cerebro que se sale del cerebro, y esto pues por supuesto la computación es una extensión de nuestra realidad y llega ahora a la realidad virtual. Sí, llega a la realidad virtual, a la realidad aumentada. Y déjame decirte que no solamente estos aparatos que te pones en la cabeza para ver una realidad y acceder a ella, o sea, en una pantalla y tú mueves los dedos y las manos y parece que tocas cosas y demás, ¿no? La realidad aumentada todavía es más sofisticada, ¿no? Cuando puedes tú tener unos lentes que tienes aquí en una ventanita minúscula internet. Una memoria aumentada en la punta de la pupila. Exactamente. Entonces yo sí creo que por eso la computación ha tenido tanto éxito, ¿no? Porque cada vez nos hace más poderosos y las máquinas cada vez son más rápidas y entonces eso nos hace ser más eficientes en todo lo que hacemos. Y nos habla también de esto que se llama el cerebro fuera del cerebro, que empieza a tejerse en redes que no sabíamos que ya nos comunican de una manera y nos entrelazan en formas inimaginadas. Y nos entrelazan con otros usuarios y con otras personas y con nuestros amigos, ¿no? Porque ahora yo puedo recibir un mensaje en el reloj o en el teléfono diciendo al rato nos vemos, o sea, eso no era tan fácil antes, ¿no? El mundo ha cambiado mucho, Pepe. Y nuestro cerebro hay que concebirlo de otra manera. Así es, estoy de acuerdo. Pues querido Morsa, como siempre, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Después del corte, volvemos enseguida a La Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando con Roger Bartra sobre el efecto placebo
y nuestras redes neuronales que parecen extenderse más allá de nuestro cerebro. Después pasa a los ejemplos de objetos colgados al cuello con fines